Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital escavadigital.com. Este diccionario escavadigital.com es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón Valverde. En esta oportunidad tendremos el análisis gramatical de Mateo 1:15 desde una perspectiva histórico-gramatical, el método teológico utilizado. Antes de iniciar con el análisis gramatical, déjeme invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que se suscriba al diccionario digital de los exégetas Escava Digital, el mejor diccionario con el análisis gramatical de todas las palabras del Nuevo Testamento. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales y recordarles lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario conocer para no decir disparates. Es necesario estudiar, analizar, conocer el Evangelio, conocer el pensamiento de Jesús y seguir el paso de nuestro Señor, quien formó a sus discípulos durante varios años antes de irse al Padre.
y Jesús los formó. Igualmente la iglesia tenía maestros, significa que formaba a las personas. Si una persona no se forma, lo que vamos a tener es una cantidad de herejías y sectas que en lugar de beneficiar a la iglesia, la está afectando. Porque hay como 10,000 o 100,000 formas de pensamiento y cada uno dice lo que Dios le reveló, cuando en realidad no es Dios, porque Dios no se contradice. Dios no va a revelarte algo que está contra la Sagrada Escritura. Por eso somos llamados a conocer, somos llamados a estudiar. El objetivo de este programa, o los objetivos, tiene un objetivo exegético, es decir, realmente qué dice el texto griego. Presentarlo tal como es, sin mutilaciones. El que mutila la Biblia es un falso profeta. El que cambia el texto bíblico para beneficiar su doctrina personal, una doctrina que no está fundamentada en la Sagrada Escritura, es un falso profeta. Por eso somos llamados a extraer el texto bíblico tal como es presentado. Exegéticamente, ese es el objetivo. El segundo objetivo es ese texto bíblico. Digamos, si el texto dice, si tu ojo peca, sácatelo. Si dice eso hay que escribir en la Biblia, aunque yo no esté de acuerdo. Luego viene el segundo objetivo, que es la parte hermenéutica, la interpretación. ¿Qué quiere decir si tu ojo peca, sácatelo? Entonces, ya tomando en cuenta el contexto histórico y el contexto gramatical, vamos a determinar qué quiere decir si tu ojo peca, sácatelo. Y en tercer lugar viene la parte teológica. Una teología que no me enseña a vivir, que no me enseña algo nuevo. Una teología muerta no es teología cristiana. Podrá ser teología de cualquier cosa, pero la teología cristiana nos lleva a una vivencia. Es lo que nos enseña Jesucristo, y lo vamos a ir viendo a lo largo de los textos bíblicos. Nos enseña que la doctrina cristiana es más para vivir que para conocer. Entonces, quiere decir que todo lo que es el texto sagrado me va a llevar a mí a vivir la vida cristiana, a vivir el amor. Ese es el tercer objetivo. Vamos a iniciar hoy la perícopa. El texto que vamos a estudiar es el versículo. Hay perícopas de 3, 4, 5 versículos. Pues en este programa la perícopa es el versículo 15 de Mateo 1. Dice: mas Eliud engendró a Eleazar, mas Eleazar engendró a Matán, mas Matán engendró al Jacob. Recordarles que los artículos en los nombres, sobre todo en el acusativo, que anota el agiógrafo, es porque los nombres y los lugares tienen artículo. Tienen el artículo, el único artículo que existe en griego es el artículo definido. En griego no existe el artículo indefinido. Entonces aquí tenemos este artículo en algunos nombres, como decir al José, al Pedro, al Ana, etcétera. Entonces, a eso se refiere el artículo. Nosotros vamos a traducir el artículo para, con funciones gramaticales, para entender mejor el texto. Además, no altera nada. La Reina Valera del 95 traduce: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. En el caso de la Jerusalén 1976 dice: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob. Las diferencias entre la Valera y la Jerusalén es tal vez el nombre. Por ejemplo, Matán, en el caso de la Reina Valera se escribe Matán, así como viene, como usted lo ve ahí, mientras que Matán viene con doble T en la Jerusalén a la hora de traducir. En el caso de su servidor, lo escribo con doble T, porque viene una taf, ¿verdad?, y una tita. Entonces yo lo escribo así. Correctamente debería ser una taf
y una TH, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo por aquí para no complicarnos. Y no altera la doctrina ni la traducción que vamos a hacer. Ahora sí, vamos al interlineal. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, vamos a encontrar 3 oraciones en esta perícopa, 3 oraciones iguales. Viene el yud de, es decir, viene una preposición que va antes, ¿verdad? Más el yud. Igualmente, Eleazar de más Eleazar, ¿verdad? Este es pospositivo, se traduce antes. Y una tercera oración que comienza Matán de, que este de es pospositivo, ¿verdad? Antes. Vea que viene igual, ¿verdad? La misma estructura en los diferentes personajes. Estas 3 inicios de oración, Eliud, Eleazar y Matán, estas son sujeto de la oración. Es decir, usted le pregunta a el verbo, que en todos es el mismo verbo, es un verbo en aoristo, egenisen, es un verbo aoristo indicativo activo tercera singular, es un verbo en aoristo. ¿Quién engendró? Eliud. Este es el sujeto de la oración. ¿Quién engendró en la segunda oración? Eleazar. ¿Quién engendró en la tercera oración? Matán. Ahora, viene el verbo en segundo lugar y viene luego Ton Eleazar, Ton Matán y Ton Jacob. Es decir, esto viene a ser el complemento directo o porque ¿a quién engendró Eliud? A Eleazar. ¿A quién engendró Eleazar? A Matán. ¿A quién engendró Matán? A Jacob. Ese es el complemento directo y en el griego le vamos a llamar acusativo, ¿verdad? Ese es el caso acusativo. Y el yud es caso nominativo. El yud, Eleazar y Matán viene a ser nominativo. En la otra parte, acá, Eleazar, Matán y Jacob, con el artículo ton, viene a ser el acusativo. ¿Estamos? Entonces no es complicada la oración, es sencilla, igual que a lo largo de todo la genealogía de Jesucristo. Aquí comenzamos entonces a ver las diferentes partes de la oración. Comienza con el yud de, que dijimos que esta de es un término, una conjunción que es pospositiva, va antes, más el yud. El yud, Yenis en ton Eleazar, que dijimos que es la primera oración, Eleazar de Yenis en ton Matán, la segunda oración, Matán de Yenis en ton Jacob, que es la tercera oración. Otra cosita importante es que en todas aparece la conjunción de, en todas las oraciones, ¿verdad? Que es pospositivo, es decir, se traduce antes, más el yud, más Eleazar, más Matán. El inicio de cada oración viene la conjunción coordinada continuativa más, que es el término de, es una conjunción coordinada continuativa más. Ahí estamos bien. Luego comienza con el yud sin artículo. El yud sin artículo lo escribimos en la tabla. En cuanto a la categoría gramatical, es un sustantivo, nos va a decir, lo buscamos en el diccionario, nos va a decir es un sustantivo masculino. Eso es muy importante. El yud es un sustantivo masculino que viene de el yud. Este es el paradigma, ¿verdad? El yud. Este es el paradigma, lo que va a estar en celeste son los paradigmas de las diferentes palabras. Entonces el yud lo buscamos en el diccionario. Bueno, buscamos el paradigma, el yud, o lo que llama las declinaciones del yud, y encontramos esto. Bueno, dijimos que el yud es un nombre de hombre, varón, macho, masculino, es decir, es un masculino, género masculino. En el número, pues va a ser singular. No existe en este caso el nombre Eliud, varios Eliud en plural.
Luego nos falta determinar el caso, porque en realidad el yud en todos los casos se escribe igual. Bueno, no sabemos si es nominativo, genitivo, dativo, acusativo, porque no tiene artículo. El yud, usted lo ve, no tiene artículo. Pero si yo le pregunto al verbo en esta oración, ¿quién engendró? ¿Verdad? ¿Quién realiza la acción verbal? ¿Quién es el que engendra? Es el yud. Quiere decir que el yud es sujeto o nominativo en la oración. Nominativo, entonces el yud es el nominativo. En este caso, el yud es nominativo, por lo tanto escribimos que es nominativo y se traduce el yud, ¿verdad? Más el yud, así está. Y dice, luego pasamos a la segunda página. Ejenisen, estamos en la primera oración, recordemos. Ejenisen lo escribo en la segunda fila. Lo busco en el diccionario, me dice es un verbo. El paradigma es llenado, es un verbo aoristo, indicativo, activo, tercera singular, me va a decir el diccionario. Entonces necesito buscar el paradigma activo de llenado, porque existe el paradigma pasivo y el paradigma medio de llenado. Pero aquí me va a pedir el paradigma activo de llenado. Busco el paradigma activo de llenado, que aquí lo tenemos, que lo vamos a traducir como engendrar en forma infinitiva como nosotros en español. Y la forma que aparece aquí ejenisen en el griego, esta forma la voy a encontrar en el aoristo indicativo tercera singular. Aoristo, me voy al tiempo aoristo, al modo indicativo y entonces el tiempo aoristo indica que es una de estas dos columnas. El modo indicativo significa que es una de estas tres filas. Tiene que estar en una de estas dos columnas y una de estas tres filas. Quiere decir que es este cuadro, ¿cierto? Pero luego me dice que es la persona tercera singular. Es decir, del singular la tercera. 1, 2, 3. Esta es la tercera singular. En el plural también existe primera, segunda y tercera. Ejenisen significa que es esta. Entonces, conjugamos, yo engendré, tú engendraste, él engendró. Engendró se traduce engendró. ¿Quién es él? El yud. El yud engendró, él engendró. Y así lo tenemos ahí, pasamos la página y viene en esta primera oración, viene un sustantivo con su artículo, ¿verdad? Sustantivo y artículo, ton Eleazar. Ton Eleazar, escribimos ton y Eleazar, vamos a escribir los dos porque los dos son categorías variables, es decir, varían. Ton, pues sabemos que es un artículo, ¿verdad? En este caso es un artículo masculino, singular, acusativo, como lo vamos a ver dentro de unos momentos, y viene de o. Eleazar es un sustantivo, lo busco en el diccionario, de la categoría gramatical sustantivo. Eleazar es un nombre de hombre, por lo tanto es género masculino. Masculino, ponemos la estructura masculina. Viene del paradigma Eleazar. Buscamos la declinación de Eleazar o el paradigma de Eleazar. Lo tenemos aquí, vemos que es igual en todos los casos. En el nominativo, genitivo, dativo, acusativo es igual. Entonces, ¿cómo yo sé si Eleazar es nominativo o genitivo? Porque depende de eso, así es la función dentro de la oración. Bueno, en este caso, el agiógrafo nos da una manita, nos ayudó porque escribió el artículo. Entonces, el artículo es ton. Ya eso me está diciendo que ton es masculino, singular, acusativo. No hay otra, ¿cierto? Masculino porque está en un sustantivo masculino. Pero también porque ton es un artículo masculino. No es un artículo ni femenino ni neutro. Es solo masculino. Es privativo del masculino. Ton, tus.
o y i. Estos cuatro son totalmente del masculino. ¿Está bien? El o en singular y el i en plural, el ton en singular y el tus en plural son solamente artículos masculinos. Grábese eso siempre en su mente. Estos son privativos, por lo tanto donde aparece ton sabemos que el sustantivo que tiene es masculino. Y entonces tenemos que Eleazar tiene que ser masculino, ¿verdad? Y tiene que ser singular porque está con un artículo singular, pero más que eso, también sabemos que es masculino singular acusativo, también porque le podemos preguntar al verbo ¿a quién engendra Eliud? Eliud engendra a Eleazar. Es un complemento directo que lo que nosotros llamamos aquí un acusativo. ¿Ves? También nos podemos dar cuenta si viniera sin artículo, pero al venir con artículo no es una oración complicada. Eleazar es masculino, porque es un sustantivo masculino, es un nombre de hombre, es singular porque está en la columna del singular, en el plural no hay nada, como usted ve. Bien, y es acusativo porque por dos razones. Primero, porque se le hace la pregunta al verbo a quién engendra Eliud. Y Eleazar es el complemento, digamos, Eleazar viene a ser el complemento directo de la oración. O, muy simple, porque utiliza el artículo ton Eleazar, que es masculino singular acusativo. Por lo tanto, se traduce al Eleazar. Y ahí termina la primera oración. Luego comienza la tercera oración. Y empieza, por cierto, con Eleazar de nuevo. Eleazar de. Recordemos que de es una conjunción, es pospositiva. Es decir, va antes de Eleazar. Entonces se traduce como más, porque es una conjunción. Vamos a ver aquí. Es una conjunción coordinada continuativa que se traduce como más. Más, y luego viene Eleazar. Eleazar. Aquí este Eleazar viene sin el artículo. ¿Cómo sé yo si es nominativo, genitivo, dativo, acusativo? Porque Eleazar, bueno, ya es este Eleazar, ya comienza la otra oración. Bueno, yo lo busco en el diccionario me va a decir que es masculino singular nominativo. Pero puede ser nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Puede ser cualquiera de todos. Entonces sabemos que este es el paradigma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo qué es Eleazar? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? Le preguntamos al verbo quién realiza la acción verbal. Y el verbo engendró. ¿Quién engendró? Engendró Eleazar. Por lo tanto, Eleazar es nominativo, ¿verdad? El que engendra, el que realiza la acción verbal es el sujeto de la oración, es decir, en este caso el nominativo. Eleazar entonces es nominativo, ¿verdad? En este caso, que viene sin artículo. Entonces, Eleazar viene a ser el sujeto de la oración más Eleazar. Así es sencillo. Luego pasamos a la otra página y en esta segunda oración, estamos con la segunda oración, recuerde. Ahora nos vamos con Ejenisen, con el verbo. Ejenisen lo escribimos en la tabla. Lo busco en el diccionario, me dice que eso es un verbo aoristo, indicativo, activo, tercera singular, que viene del paradigma llenao. Pero como hay tres paradigmas del verbo llenado, está en acusativo, en activo, en pasivo y en medio. Aquí es en activo. Entonces, este es el paradigma. Busco el paradigma activo de llenado, que es este. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Que lo vamos a traducir como engendrar. Y voy a buscar la forma de Ejenisen, la encuentro en el aoristo indicativo tercera singular. Aoristo dice, es decir, que tiene que ser una de estas dos columnas. Indicativo quiere decir que tiene que ser una de estas tres filas. Y luego dice tercera es singular, es decir, en el singular, porque viene singular y viene plural, en el singular es la tercera, 1, 2, 3, es esta. ¿Ve? Ahí practicamos. Ahora lo conjugo.
Yo engendré, así es el auristo, yo engendré, tú engendraste, él engendró. Engendró. Eleazar engendró. Pasamos la página y a quién engendró Eleazar. Ton Matán. Esta es la segunda oración. Ton Matán, ¿verdad? Entonces estamos con que Ton Matán, escribo el artículo con el sustantivo en el cuadro. Este es el artículo de Matán. Es decir, viene el sustantivo con su respectivo artículo. ¿Ve? Ton Matán. Ton Matán, lo busco en el diccionario, en el artículo sé que es un masculino singular acusativo, no hay otra. Este artículo, como lo dijimos, tanto ton como tus, los dos acusativos son privativos del género masculino, mientras que o y son también el y los es privativo del masculino. Estos cuatro son privativos, mientras que tú, to, ton, tois o tis, estos que aparecen aquí, también los tiene el neutro. Bien, entonces tenemos que es ton, ¿verdad? Ton. Este artículo ton es un masculino, obviamente, es singular y es acusativo. Esto ya me está indicando que la oración que sigue, Matán, tiene que ser igual porque el artículo concuerda con el sustantivo en género, número y caso. Género, igual, los dos son masculinos. Número, los dos son singular. Caso, los dos son acusativos. Acusativo y acusativo. No, este es de la otra oración. Este es de la otra oración. Es este. Otra vez voy. Los dos son masculinos, artículo y sustantivo. Los dos son singular y los dos son acusativos. Ve, ahora sí. Muy bien. Ahora, en el caso de Matán, si yo lo busco en el diccionario, me va a decir que es un sustantivo masculino singular. Masculino porque todos los nombres de hombres son masculinos, son de género masculino. Singular porque solo existen singulares, no existen en plural. Acusativo porque ton es acusativo, uno. Pero también es acusativo, ¿verdad? También es acusativo porque si yo le pregunto al verbo ¿a quién engendra Eleazar? A Matán, ¿a quién engendra? Ese es el complemento directo en una oración. Es decir, ese es el acusativo, que es el mismo complemento directo. Entonces se traduce al Matán o a Matán, como hablamos en español. Ahora sí, bueno, pero todavía no hay que brincar porque viene el otro Matán. Luego viene Matán de, así inicia la tercera oración. Este de, habíamos dicho que es una conjunción coordinada continuativa que se traduce como más. Continuativa porque continúa, ¿verdad? Hace continuar la oración. Más, que es pospositiva, se traduce antes. Más, Matán. Y este Matán viene sin artículo. Por lo tanto, uno dice, ¿cómo sé yo qué caso es? Si es nominativo, genitivo, dativo, acusativo, si en todos son iguales. Bueno, le pregunto al verbo que es engendró, ¿a quién engendró? Digo, ¿quién engendró? ¿Quién engendró? ¿Quién realiza la acción verbal? Matán. Entonces Matán es nominativo. Matán es nominativo porque es el que realiza la acción verbal. Este realiza la acción verbal, Matán. Entonces ese va a ser nominativo. El que realiza la acción verbal es el nominativo, ¿verdad? Matán, ahí está. Entonces ahí está, por eso masculino singular nominativo. Ya sabemos que es un sustantivo como categoría gramatical y se traduce Matán. Ve, así es que debería traducirse con doble T y una H. Bueno, Matán, luego aparece, estamos en la tercera oración, Jenisen de nuevo, ¿verdad? Es la misma historia, ¿verdad? Jenisen yo la busco en el diccionario y en el diccionario me va a decir que es un verbo, auristo, indicativo, activo, tercera singular, que viene de llenau, es decir, tengo que buscar el paradigma activo de llenau, que es este que usted ve en pantalla,
paradigma activo de llenado, que yo voy a traducir como engendrar, y donde encuentro la forma egenis en el aoristo indicativo tercera singular. Tiempo aoristo, es decir, que tiene que ser una de estas dos columnas. Modo indicativo quiere decir que tiene que ser una de estas tres filas. Y luego dice que es tercera singular. Es decir, en el singular, ve que tiene singular y plural. La tercera de singular es esta, porque esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera del singular. No del plural, sino del singular. Ahora lo conjugo. Yo engendré, tú engendraste, él engendró. Entonces se traduce engendró. ¿Estamos? Y pasamos a la última, donde viene Ton Jacob. Ton Jacob. Ton Jacob es el artículo con su respectivo sustantivo. Ton Jacob. Entonces lo escribo en la tabla. Ton Jacob. ¿Está bien? Luego en el ton Jacob, bueno, el ton sabemos que es un artículo, y si no lo busca en el diccionario le va a decir que es un artículo masculino singular acusativo. ¿Por qué masculino singular acusativo? Bueno, primero porque es masculino, eso es privativo. Dijimos que estos artículos ton, el singular y el plural tus, el singular o y el plural y, son privativos del masculino. Esos artículos son solo masculinos, mientras que los otros pueden ser masculinos o pueden ser neutros. O en el caso de ton puede ser, no hagamos enredos. Entonces tenemos que ton es masculino singular acusativo. ¿Estamos claritos? ¿Está bien? Luego tenemos entonces que es masculino singular. Y yo busco Jacob, y me va a decir, es un sustantivo masculino. ¿Por qué masculino? Porque Jacob es un nombre de hombre. Entonces masculino. Singular, ¿por qué singular? Porque no existe en plural, solo en singular. Y falta determinar por qué es acusativo. Bueno, muy fácil. El agiógrafo se encargó de escribirnos el artículo ton. Y el artículo ton es acusativo, por lo tanto el sustantivo es posible que sea el acusativo, porque todos ven que es igual. Entonces sabemos que es acusativo. Al Jacob. La segunda forma de saber si es acusativo o complemento directo es que yo le pregunto al verbo ¿a quién engendra Matán? Engendra a Jacob. Entonces ese es el complemento directo de una oración. Por lo tanto, ton y Jacob es complemento directo o acusativo. Por lo tanto, se traduce al Jacob. Esta es la traducción, no tiene que pasarme todavía. Esta es la traducción exacta de este versículo. Espero que haya sido de bendición para su vida y que Dios me lo bendiga, y nos vemos en el versículo 16.